¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente la vida escapándose entre tus dedos mientras la sangre corre caliente? Yo lo sentí. Aquella noche de 1997, mientras unas manos fuertes apretaban mi cuello contra la pared de mi propia cocina, vi la muerte en sus ojos. El sabor metálico de la sangre invadía mi boca mientras me ahogaba, intentando jalar un aire que no llegaba. Fue cuando escuché aquella voz. Agárrala fuerte, voy a ponerle. Palabras que lo cambiaron todo. Pero lo que vino después, Dios mío. Hasta hoy despierto en medio de la noche, sudando frío, recordando aquel momento en que mis ojos encontraron los suyos. Hola, mis queridos, me llamo Vanessa, pero quienes me conocen bien me llaman simplemente Vane. Hoy tengo 75 años, pero la historia que voy a compartir con ustedes sucedió cuando tenía 47 años, en 1997. Nací en 1950 en un pueblito del estado de Veracruz llamado Coatepec, donde el aroma del café recién tostado en las mañanas de domingo y el sonido de la lluvia en el techo de lámina arrullaban los días que parecían no tener fin. Era una época diferente, un México diferente, un tiempo en que niñas como yo soñaban con el matrimonio como si fuera la única salvación posible para una vida digna. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé en el fondo de mi corazón por casi 3 décadas, algo que jamás pensé que tendría el valor de contar. Es una historia de dolor, de sangre, de terror, pero también de liberación y nuevo comienzo. Antes de empezar, quería preguntar, ¿dónde están viendo este video? Déjenlo en los comentarios aquí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rinconcitos diferentes de México. Y si pueden, dejen su like y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a esta viejita a seguir contando sus historias. Volvamos a 1997. Vivía yo en Xalapa, todavía en el estado de Veracruz, en una casa pequeña en la colonia Revolución. Era una casa sencilla, de 2 recámaras, con un pequeño porche en el frente donde solía poner mis plantas, helechos, teléfono, espada de San Jorge. Decían que alejaban el mal de ojo, pero ninguna de ellas fue capaz de alejar el mal que habitaba dentro de mis propias paredes. Las ventanas de madera, pintadas de un verde decolorado por el inclemente sol de aquella región, rechinaban cuando el fuerte viento soplaba, como si la casa también gimiera de dolor. El pequeño patio trasero tenía un árbol de guayaba que daba las frutas más dulces y jugosas de la vecindad, un poco de alegría en medio de tanta amargura que yo tragaba día tras día. Ya llevaba casada con Adalberto casi 3 décadas. Me casé en 1969, a los 19 años, época en que una muchacha apenas salía de la casa de sus padres directo a la casa del marido, sin conocer casi nada de la vida o del mundo. Adalberto tenía 24 años cuando nos casamos. Trabajaba como chofer de camión, transportando caña para los ingenios azucareros de la región. Alto, moreno, de manos callosas y sonrisa amplia, me pareció el príncipe encantado que me salvaría de la monotonía asfixiante de la casa de mis padres. Qué equivocada estaba. Si hubiera sabido en aquel altar, vestida de blanco con un ramo de margaritas en la mano, que aquel hombre que prometía amarme y respetarme hasta que la muerte nos separara sería el mismo que intentaría mandarme al cajón tantas veces, habría corrido muy lejos. Pero ¿quién podía adivinarlo? Al principio, realmente parecía un buen marido. Traía pequeños regalos cuando regresaba de sus viajes. Un perfume barato aquí, una bisutería allá, palabras dulces susurradas en la oscuridad antes de dormir. Tuvimos 3 hijos a lo largo de los años. Gerardo, el mayor, nacido en 1970, que se convertiría en policía federal, irónicamente. Después vino Albertina, en 1974, el retrato exacto de mí cuando joven. Los mismos ojos almendrados, el mismo hoyuelo en la barbilla. Y finalmente, Ubaldo, el más chico, nacido en 1977, que se parecía más a su padre en apariencia, pero tenía un corazón gentil como el de mi difunto padre. En 1997, cuando esta historia sucedió, Gerardo ya tenía 27 años y trabajaba en la Policía Federal, haciendo rondines por nuestra colonia y alrededores. Albertina estaba casada y se había mudado a Cancún, en Quintana Roo,
y Ubaldo trabajaba en Ciudad del Carmen, en una plataforma petrolera, pasando 15 días embarcado y 15 días en casa. Gerardo aún vivía con nosotros, pero prácticamente solo dormía en casa, siempre ocupado con los turnos de la policía y la novia con quien planeaba casarse pronto. El cambio en Adalberto fue tan gradual que apenas me di cuenta de que estaba sucediendo. Como aquella historia del sapo en el agua que se va calentando despacio hasta que muere cocido sin siquiera intentar saltar. En los primeros años de matrimonio, eran solo gritos ocasionales, exigencias absurdas, celos cuando yo conversaba con algún vecino. Después vinieron los insultos constantes, pendeja, inútil, buena para nada, palabras que escupía en mi cara por cualquier motivo. Un arroz que se pasó de cocción, una camisa mal planchada, un hijo que lloraba demasiado. A principios de los 80, cuando Gerardo tenía unos 10 años, vinieron las primeras bofetadas. Siempre seguidas de disculpas, promesas de que nunca más ocurriría. A veces hasta flores o regalos para compensar. Y yo creía, porque quería creer, porque tenía 3 hijos pequeños, porque no tenía a dónde ir, porque mis padres habían fallecido, porque me daba vergüenza admitir ante los demás que mi matrimonio era una farsa sangrienta. Cuando el alcohol entró en la ecuación, las cosas empeoraron drásticamente. Adalberto comenzó a frecuentar la cantina de Don Chuy después del trabajo, primero regresando solo alegre, cantando canciones de Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez que sonaban en la radio de la cantina. Con el tiempo comenzó a llegar tambaleándose, con los ojos rojos y el aliento apestando a tequila barato. Y fue en esas noches que la violencia empeoró. Ya no eran solo bofetadas, sino puñetazos cerrados, patadas cuando caía al suelo, jalones de pelo que arrancaban mechones, dejando huecos en mi cuero cabelludo que yo disimulaba con peinados elaborados. A la mañana siguiente, apenas recordaba lo que había hecho, y cuando veía los moretones en mi cuerpo, culpaba al alcohol, nunca a sí mismo. «Fue el tequila, Vane», decía. «Tú sabes que te amo, ¿verdad?» Intenté ocultar la violencia de mis hijos, pero los niños perciben todo. Gerardo, todavía adolescente, intentó defender a su madre una noche y acabó recibiendo una golpiza tan grande de su padre que se quedó con 2 costillas fracturadas. Fue después de ese episodio que decidió que sería policía, jurando entre dientes que un día sería lo suficientemente fuerte para protegerme. Albertina creció callada, introvertida, siempre intentando ser invisible para no despertar la ira de su padre. Y Ubaldo. Mi pequeño Ubaldo desarrolló tartamudez de tanto miedo, un problema que lo acompañó hasta la vida adulta y que solo mejoró cuando se mudó lejos. En 1997, Adalberto ya no trabajaba más como chofer de camión. Había sufrido un accidente en 1992 que comprometió su columna, dejándolo parcialmente incapacitado. Recibía una pensión del IMSS, pero el dinero apenas alcanzaba para los gastos básicos, y él culpaba al mundo, y principalmente a mí, por su situación. Yo lavaba ropa ajena, hacía limpieza en casas de familia, vendía dulces caseros para complementar los ingresos. Mis manos, antes suaves y bien cuidadas, ahora estaban callosas y ásperas, con uñas cortas y quebradas, manchas de cloro marcando mi piel permanentemente. Mi cabello, que ya comenzaba a mostrar las primeras canas, vivía amarrado en un chongo apretado para no estorbar en el trabajo. A los 47 años, me sentía como si hubiera vivido un siglo, cada año de abuso contando como 2 o 3 en mi alma cansada. Aquel miércoles, 17 de septiembre de 1997, comenzó como tantos otros días en mi vida. Desperté antes del amanecer, preparé café para Gerardo que saldría al trabajo a las 6 de la mañana, arreglé la casa, separé la ropa para lavar. Adalberto todavía dormía, roncando fuerte, el olor a tequila emanando de sus poros como un recordatorio de la noche anterior. Había pasado toda la mañana en la casa de doña Margarita, una señora rica del centro de la ciudad, lavando y planchando sábanas de lino que necesitaban quedar impecables. Doña Margarita pagaba bien, pero era exigente. Quería la ropa blanca como la nieve, sin una arruga fuera de lugar, sin una sola mancha.
Regresé a casa alrededor de las 3 de la tarde, con los brazos adoloridos de tanto fregar y torcer, la columna quejándose del peso de la ropa mojada. Sabía que necesitaba empezar la cena pronto, porque cuando Adalberto despertara de su sueño alcohólico, estaría hambriento e irritado. Y un Adalberto irritado significaba problemas. El sol castigaba a aquella tarde de septiembre, de esos calores secos que hacen arder la piel y la garganta quedarse seca incluso después de varios vasos de agua. Entré a casa por la puerta trasera, directamente a la cocina, y coloqué el bulto de ropa que había traído para lavar en el lavadero. Fue cuando escuché las voces en la sala. La de Adalberto, más alta y arrastrada de lo normal, y otra que no reconocí de inmediato. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Él no solía traer amigos a casa, y cuando lo hacía, nunca era una buena señal. Respiré profundo, tratando de calmarme, y espié por la rendija de la puerta de la cocina. Adalberto estaba sentado en el sofá de la sala, la camisa desabrochada mostrando la panza que había crecido en los últimos años. Un vaso de tequila en la mano. A su lado, igualmente borracho, estaba Ladislao, un hombre que frecuentaba la misma cantina y que tenía la reputación de ser tan violento como Adalberto. Los dos reían fuerte de alguna broma obscena, chocando los vasos uno contra otro en un brindis torpe que derramó líquido en el sofá ya manchado. Intenté retroceder silenciosamente hacia la cocina, esperando no ser notada, pero el piso de madera vieja me traicionó, crujiendo bajo mis pies. «¡Vieja! ¿Eres tú?», gritó Adalberto, su voz haciendo eco en las paredes delgadas de la casa. «¡Ven acá, ahorita!». Tragué saliva, arreglé mi cabello desordenado por el viento y entré en la sala. Mantuve los ojos bajos, como había aprendido a hacer a lo largo de los años. Mirar directamente a los ojos de Adalberto cuando estaba borracho era como provocar a un toro bravo. «Sí, Adalberto», respondí, la voz casi un susurro. «Acabo de llegar de la casa de doña Margarita». «Esta es la vieja de la que te hablé, Ladislao», dijo Adalberto, señalándome como si yo fuera un objeto en venta. «Ya no es esa cosita bonita con la que me casé, pero todavía sirve para algo, ¿no?». Ladislao me examinó de arriba a abajo con esos ojos pequeños e inyectados, una sonrisa torcida en su rostro barbudo que me causó un escalofrío. «Sí, está conservada para su edad». «¿Cuántos años tiene?». «47», respondió Adalberto por mí, como si yo no estuviera presente. «Pero ya parió 3, así que está más para 60, ¿no?». Los dos rieron de aquella broma sin gracia, y yo permanecí inmóvil, las manos cruzadas frente al cuerpo, rezando para que aquella conversación terminara pronto. «Vane». Adalberto volvió su atención hacia mí. «Tráenos más tequila y haz algo de comer también. Tenemos hambre». «Sí, Adalberto», respondí automáticamente. «Voy a preparar algo ahora mismo». Volví a la cocina con pasos apresurados, agradecida por la excusa para salir de aquella sala. Abrí el armario y tomé la botella de tequila que estaba a la mitad, la última que quedaba en casa. Serví en 2 vasos y los llevé a la sala, colocándolos silenciosamente en la mesita de centro antes de regresar a la cocina. Abrí el refrigerador viejo, que hacía un zumbido constante, buscando qué podría preparar. Había sobrado un poco de carne de la comida del día anterior, una falda dura que necesitaba cocinar mucho tiempo para ablandarse. Decidí hacer un guisado, algo que rindiera bastante y llenara el estómago de los 2 hombres borrachos en mi sala. Comencé a cortar las verduras, papa, zanahoria, chayote, que había comprado en el mercado esa semana, economizando cada centavo del dinero que ganaba lavando ropa. Mientras cocinaba, oía las risas y conversaciones en la sala, las voces haciéndose cada vez más altas y arrastradas conforme vaciaban la botella. Hablaban de mujeres, de fútbol, de peleas en la cantina, con esa intimidad falsa que el alcohol crea entre extraños. De vez en cuando escuchaba mi nombre ser mencionado, seguido por risas que me hacían apretar el cuchillo con más fuerza entre los dedos. El guisado demoró más de lo que esperaba. La carne estaba dura, de esas que necesitan cocinar lentamente para ablandarse.
El aroma de comida ya llenaba toda la casa cuando Adalberto apareció en la puerta de la cocina, tambaleándose más que antes, los ojos entrecerrados de tanto alcohol. «¿Qué chingados es eso que está tardando tanto?», preguntó, mirando con desprecio la olla en la estufa. «Es guisado de carne, Adalberto», respondí sin mirarlo, continuando a remover la comida con una cuchara de madera. «La carne está dura, necesita cocinar un poco más». «¿Carne dura? ¿Y con qué pinche dinero compraste carne, pinche ratera?». Me agarró del brazo con fuerza, torciéndolo de una manera que me hizo ahogarme de dolor. «¿Estás robando de mi dinero para comprar comida cara?». «No, Adalberto», expliqué, intentando soltar mi brazo que comenzaba a hormiguear. «Fue doña Margarita quien me dio un pedazo de carne como parte del pago ayer». «Ah, ¿ahora la patrona te da carne?». Acercó su cara a la mía, el aliento a alcohol y cigarro haciéndome girar el rostro instintivamente. ¿Será que es solo carne lo que te da? ¿O será que haces otras cosas allá también, eh? «Solo lavo ropa allá, tú lo sabes», respondí, sintiendo el miedo crecer dentro de mí como una ola helada. Era siempre así. La paranoia, las acusaciones sin fundamento, la certeza enfermiza de que yo lo estaba engañando de alguna forma. «Oye, Adalberto, ¿dónde está esa comida?», gritó Ladislao desde la sala, interrumpiendo el interrogatorio. Adalberto me soltó con un empujón que me hizo golpear la espalda contra la estufa. El dolor agudo me hizo morderme el labio para no gritar. «Apúrale con eso», ordenó. «Tenemos hambre». Volví a la estufa, masajeando el brazo adolorido, y removí el guisado una vez más. Probé un pedazo de carne. Todavía estaba dura. Intentando ganar tiempo, decidí cortar la carne en pedazos aún más pequeños, con la esperanza de que se cocinara más rápido. «Esto va a tardar mucho todavía, Adalberto», le dije, tratando de avisarle de la situación. «La carne está muy dura». «Ven acá, Ladislao», gritó Adalberto, ignorando completamente lo que dije. «Ven a ver a la pinche inútil de mi vieja que ni siquiera puede hacer una comida como se debe». Los dos entraron tambaleándose a la cocina, apoyándose uno en el otro y en las paredes para no caer. Ladislao miró la olla con desdén, y después a mí, sus ojos recorriendo mi cuerpo de una forma que me hizo querer esconderme. «Eso parece comida para marranos», comentó, y los dos estallaron en carcajadas como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Adalberto tomó la cuchara de mi mano con un movimiento brusco y probó el guisado. Escupió inmediatamente en el suelo de la cocina que yo había limpiado esa mañana. «¿Qué chingados es esto? Ni siquiera tiene sal. ¿Quieres envenenarme, vieja?». «Todavía no lo he sazonado bien, Adalberto», expliqué, retrocediendo un paso, reconociendo las señales de peligro. «No está listo». La bofetada vino sin aviso, tan fuerte que me hizo perder el equilibrio y golpear la cabeza contra la esquina del armario de la cocina. El dolor explotó en mi sien y un zumbido extraño llenó mis oídos. Sentí algo caliente escurriendo por el lado de mi cara. Sangre. El sabor metálico invadió mi boca cuando me mordí la lengua con el impacto. «Levántate de ahí, pinche inútil», gritó Adalberto, jalándome del cabello. «Vas a tener que comer toda esta mierda que hiciste hasta el último pedazo». Ladislao reía, recargado en la puerta de la cocina, balanceando el vaso de tequila en la mano y derramando algunas gotas en el suelo. «Enséñale a esa vieja a cocinar bien, compadre». Adalberto me arrastró por el suelo de la cocina hasta la estufa, donde la olla con el guisado todavía hervía. «Vas a comer esto ahora». «Por favor, Adalberto, no hagas esto», supliqué, tratando de soltarme, sintiendo mechones de mi cabello siendo arrancados por el jalón. Fue cuando Ladislao se acercó, agarrando mi brazo con fuerza, sus uñas sucias clavándose en mi piel. «Déjame mostrarte cómo se educa a una vieja terca», dijo, con ese aliento podrido a tequila y cigarro barato. Los dos me sujetaron, Adalberto por el cabello y Ladislao por el brazo, obligándome a ponerme de pie. Intenté soltarme, pero eran dos hombres contra una mujer de 47 años que pesaba menos de 60 kilos y estaba débil después de un día entero de trabajo pesado. «¡Suéltame! ¡Auxilio!», grité, esperando que algún vecino escuchara.
Las casas estaban cerca unas de otras, las paredes delgadas. Alguien tenía que oír. «Cállate la boca, pinche vieja». Adalberto me dio otra bofetada, tan fuerte que sentí mi labio romperse. Más sangre escurrió por mi barbilla, goteando en el piso limpio de la cocina y en la blusa blanca que llevaba puesta. Ladislao rió de esa manera asquerosa que hacía mi estómago revolverse. «Mira nada más, está sangrando como puerco en el matadero. Vamos a ver si aprende ahora». Adalberto me empujó contra la pared, presionando mi cuello con el antebrazo, mientras Ladislao sujetaba mis muñecas para que no pudiera defenderme. La presión en mi cuello aumentaba, haciendo mis pulmones arder por la falta de aire. Puntos luminosos comenzaron a bailar en mi visión, que se oscurecía en los bordes como una fotografía antigua quemada por el tiempo. ¿Tú crees que no sé que andas dándosela a medio mundo por ahí? ¿Crees que soy pendejo?, vociferaba Adalberto, gotas de saliva mezclada con tequila golpeando mi rostro mientras apretaba más mi cuello. No podía responder, no podía respirar. Lo único que podía pensar era en mis hijos, en las miles de palabras que nunca les había dicho, en los abrazos que nunca había dado lo suficiente. Iba a morir allí, en esa cocina, en manos del hombre que un día había prometido amarme y protegerme. Fue entonces cuando escuché un fuerte golpe en la puerta principal. Los dos hombres se quedaron congelados por un instante, intercambiando miradas confusas. «¿Quién chingados es a esta hora?», gruñó Adalberto, sin aflojar la presión en mi cuello. «¡Policía! ¡Abran la puerta!», vino la voz del otro lado, autoritaria y fuerte. Mi corazón, que ya latía acelerado por el pánico, pareció saltar de mi pecho. ¿Policía? ¿Alguien había oído mis gritos? ¿O sería...? «¡Mierda!», maldijo Ladislao, soltando mis muñecas como si se hubieran prendido fuego. «¡Es la policía!». Adalberto me empujó más fuerte contra la pared, apretando mi cuello con ambas manos ahora. «Si abres la boca, te mato en cuanto se vayan, ¿entendiste? Esto es solo una pelea de pareja. Abran ahora, o vamos a derribar la puerta». La voz del policía sonó más cercana, más familiar. Los ojos inyectados de Adalberto se abrieron al reconocer el tono. Era Gerardo, nuestro hijo. Adalberto aflojó las manos en mi cuello por un instante, confundido, pero pronto volvió a apretar, con más rabia todavía. «Hijo de la chingada, ¿llamaste a tu hijito para que te defienda?». No podía respirar. Mi visión ya estaba casi completamente oscura. Solo destellos de luz pasando como estrellas fugaces. Escuché un ruido distante, como madera rompiéndose, y luego pasos pesados corriendo por la casa. «¡Policía! ¡Quietos!». La presión en mi cuello cesó de repente, y caí al suelo como una muñeca de trapo, tosiendo y ahogándome, intentando desesperadamente jalar aire a mis pulmones ardientes. Mi visión estaba borrosa, pero pude distinguir a Gerardo entrando en la cocina, uniformado, con el arma en la mano, seguido por otro policía que no conocía. Cuando Gerardo vio la escena, yo tirada en el suelo, la cara ensangrentada, Adalberto y Ladislao de pie, aturdidos, su rostro se transformó. La máscara profesional de policía dio lugar a una furia que nunca había visto antes en los ojos de mi hijo, siempre tan controlado. «¡Aléjense de ella! ¡Manos arriba, ahora!», gritó Gerardo, el arma apuntando a los dos hombres. «Tranquilo, chamaco, esto es asunto de familia», intentó argumentar Adalberto, las manos levantadas pero la postura aún desafiante. «¡Cállate!», vociferó Gerardo, acercándose más. «Contra la pared, los dos, ahora». Ladislao obedeció inmediatamente, claramente más sobrio ahora que tenía un arma apuntándole a la cara. Adalberto dudó, mirando de su hijo a mí, todavía tirada en el suelo, intentando recuperar el aliento. «Esta no es manera de tratar a tu padre, Gerardo», intentó, la voz repentinamente mansa. «Tu madre es la histérica, hace tormentas en un vaso de agua». El otro policía, que después supe se llamaba Arnaldo, se había arrodillado a mi lado, verificando mi estado. «Señora, ¿puede hablar? ¿Necesita una ambulancia?». Intenté responder,
pero solo un sonido ronco salió de mi garganta lastimada. Arnaldo miró a Gerardo, preocupado. «Necesita atención médica urgente, oficial». Gerardo avanzó hacia Adalberto, guardando el arma y sacando las esposas. Había tanta rabia contenida en cada movimiento que hasta yo, su madre, sentí miedo. «¡Al suelo! ¡Ahora!», ordenó, la voz baja y peligrosa. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Adalberto, finalmente dándose cuenta de la seriedad de la situación. «Estoy arrestándote por intento de homicidio, lesiones graves y violencia doméstica», respondió Gerardo, forzando a Adalberto a arrodillarse con un movimiento brusco. Mientras Gerardo esposaba a Adalberto, Arnaldo hizo lo mismo con Ladislao, que no ofreció resistencia. La sala giraba a mi alrededor, y yo todavía luchaba por respirar adecuadamente. El sabor de sangre en mi boca era fuerte, y sentía algo caliente escurriendo por mi sien, donde me había golpeado contra el armario. Fue entonces cuando Gerardo se acercó a mí, arrodillándose a mi lado, después de entregar a Adalberto al cuidado de Arnaldo. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llenos de lágrimas contenidas. «Mamá», murmuró, tocando suavemente mi rostro lastimado. «¿Por qué nunca me dijiste que había llegado a ser tan malo?». Intenté responder, pero las palabras no salían. Solo lágrimas corrieron por mi rostro, mezclándose con la sangre. Gerardo sacó la radio del cinturón y pidió una ambulancia con urgencia. Después me ayudó a sentarme, recargada contra la pared de la cocina. Fue cuando susurró, inclinándose sobre mí: «Aguanta firme, mamá. Voy a ponerle fin a esto hoy». Las esposas hicieron un clic metálico al cerrarse en las muñecas de Adalberto, que finalmente parecía entender la gravedad de lo que había hecho. Su rostro, antes contorsionado de rabia, ahora mostraba una mezcla de miedo y confusión. Ladislao, ya esposado, mantenía los ojos fijos en el suelo, probablemente calculando cuántos años pasaría en la cárcel por participar en todo aquello. «Están arrestados por lesiones graves, violencia doméstica e intento de homicidio», anunció Gerardo formalmente, pero su voz temblaba ligeramente. Se volvió hacia Arnaldo. «Llévalos a la patrulla. Yo me quedo con mi madre hasta que llegue la ambulancia». Arnaldo asintió, conduciendo a los dos hombres esposados fuera de la casa. Adalberto todavía intentó mirar hacia atrás, pero Arnaldo lo empujó hacia adelante con firmeza. Tan pronto como nos quedamos solos, Gerardo dejó caer completamente la postura de policía. Se sentó en el suelo a mi lado y, con cuidado, pasó un brazo por mis hombros. «Mamá, perdóname. Debí haberme dado cuenta antes. Debí haberte sacado de esta casa hace años. Finalmente conseguí encontrar mi voz, aunque débil y ronca». «No es tu culpa, hijo». «Sí lo es», insistió, y vi que una lágrima finalmente escapó, descendiendo por el rostro joven que intentaba parecer tan fuerte. «Yo sabía que te golpeaba, siempre lo supe, pero nunca imaginé que llegaría a este punto». En ese momento, las sirenas de la ambulancia sonaron a lo lejos, acercándose. Gerardo se levantó a regañadientes. «Ellos van a cuidar de ti ahora, mamá, y te prometo que esos dos van a pagar por lo que hicieron». La vecina Zulema apareció en la puerta de la cocina, sin aliento y con los ojos muy abiertos. «Dios mío, Vane, fui yo quien llamó a la policía cuando escuché tus gritos. No sabía que Gerardo estaba de guardia hoy». «Gracias, Zulema», conseguí murmurar, la voz todavía débil. «Si hubiera sabido que ese desgraciado te iba a hacer esto, habría llamado a la policía hace mucho tiempo», dijo, tomando un trapo limpio y mojándolo para limpiar la sangre de mi rostro. El contacto, aunque suave, hizo que todo mi cuerpo se contrajera de dolor. Afuera, escuché a Arnaldo metiendo a Adalberto y Ladislao en la patrulla. La voz de Adalberto todavía resonaba, ahora suplicante, una versión completamente diferente del monstruo de minutos atrás. «Gerardo, hijo, no vas a hacerle esto a tu propio padre, ¿verdad? Solo fue un malentendido. Sabes lo difícil que es tu madre». Los paramédicos llegaron rápidamente, entrando en mi pequeña cocina con sus maletines y equipos.
Eran dos hombres jóvenes, con uniformes blancos impecables que contrastaban con el escenario caótico de sangre y comida derramada por el suelo. Examinaron mis heridas con cuidado profesional, haciendo preguntas que apenas podía contestar debido al dolor en la garganta. «Tuvo suerte, señora», dijo uno de ellos, revisando mis ojos con una pequeña linterna. Unos minutos más de estrangulamiento y podría haber sufrido daños cerebrales permanentes. Suerte. Era gracioso cómo esa palabra parecía tan fuera de lugar en ese momento. ¿Qué clase de suerte era esa que me hacía estar sentada en el suelo de mi cocina, sangrando, después de casi ser asesinada por el hombre que había prometido amarme hasta que la muerte nos separara? «Vamos a llevarla al hospital», dijo el otro paramédico, preparando una camilla. «Necesita puntos en ese corte en la frente, y necesitamos verificar si no hay fracturas o hemorragia interna». Gerardo volvió a la cocina después de acompañar a la patrulla hasta la puerta. Su rostro estaba más compuesto ahora, la máscara profesional nuevamente en su lugar, pero sus ojos todavía traicionaban la tormenta de emociones que intentaba controlar. «Mamá, voy contigo al hospital», dijo, ayudando a los paramédicos a colocarme en la camilla. «Arnaldo llevará a los dos a la delegación y se encargará del informe policial». «¿Qué va a pasar con tu padre?», pregunté, la voz todavía un susurro ronco. El rostro de Gerardo se endureció. «Él no es mi padre. Un padre no le hace esto a la madre de sus hijos. Va a responder por intento de homicidio, además de violencia familiar». Cerré los ojos por un momento, tratando de asimilar todo lo que estaba sucediendo. Durante casi 3 décadas había vivido en un ciclo interminable de violencia y miedo, creyendo que no había salida. Y ahora, en cuestión de minutos, todo había cambiado. El alivio se mezclaba con el terror, la gratitud con la desesperación. ¿Qué sería de mí ahora? En el trayecto al hospital, dentro de la ambulancia con luces rojas parpadeando y sirena cortando el silencio de la noche que comenzaba a caer, Gerardo sostuvo mi mano todo el tiempo. Sus dedos, callosos por el manejo constante del arma, estaban sorprendentemente suaves. «Vas a estar bien, mamá», repetía, como un mantra. «Nunca más volverá a ponerte un dedo encima, te lo prometo». En el Hospital General de Xalapa, el más grande de la ciudad, fui atendida con urgencia. El médico de guardia, un hombre mayor con cabello canoso y ojos cansados que parecían ya haber visto de todo, examinó mis heridas con una mezcla de eficiencia y compasión. «Señora Vanessa, tiene varios hematomas, un corte profundo en la frente que va a necesitar al menos 10 puntos, laceración en el labio inferior y contusiones en el cuello que indican intento de estrangulamiento», enumeró, mientras una enfermera anotaba todo. «Vamos a necesitar hacer algunos exámenes para verificar si hay daño en la tráquea o laringe, y también un examen neurológico para descartar conmoción cerebral». Asentí débilmente, acostada en la camilla de urgencias, mientras una enfermera de mediana edad limpiaba la sangre seca de mi rostro con una gasa empapada en algo que ardía. Cada toque era una nueva ola de dolor, pero después de tantos años de violencia, había desarrollado una tolerancia aterradora al sufrimiento físico. «¿Necesitará quedarse internada?», preguntó Gerardo, parado junto a la camilla, todavía uniformado, con la postura tensa de quien está listo para defender a alguien a cualquier costo. «Sí, al menos por 24 horas en observación», respondió el médico, mientras preparaba el material para dar los puntos. «Después de eso, reevaluaremos». Fui llevada para hacer una serie de exámenes: radiografía del cuello y tórax, tomografía de la cabeza, análisis de sangre. Entre un procedimiento y otro, veía a Gerardo hablando por teléfono, probablemente comunicando a sus hermanos lo que había sucedido. Su rostro se contraía en expresiones de dolor y rabia mientras explicaba la situación. Finalmente, ya entrada la noche, fui instalada en una habitación semiprivada del hospital. El corte en la frente había recibido 12 puntos, el labio había sido suturado y mi cuello estaba envuelto en una especie de collarín cervical para proteger el área lastimada. Los exámenes habían mostrado que, milagrosamente, no había fracturas ni hemorragia interna,
solo contusiones severas. Gerardo entró en la habitación después de hablar con los médicos, ahora vestido con ropa civil que alguien le había traído. Su rostro mostraba el cansancio de horas de tensión, pero también había una determinación que nunca había visto antes. «Albertina y Ubaldo vienen para acá», dijo, sentándose en la silla junto a mi cama. «Albertina está tomando el primer autobús desde Cancún. Debe llegar mañana por la mañana. Ubaldo consiguió un permiso en su trabajo en la plataforma. Viene en helicóptero hasta Ciudad del Carmen y después en carro hasta aquí». «No hacía falta molestar a tus hermanos», murmuré, la voz todavía ronca por la agresión en la garganta. «Tienen sus vidas». Gerardo tomó mi mano entre las suyas, con una delicadeza que contrastaba con su apariencia robusta de policía. «Mamá, casi mueres hoy». «No es ninguna molestia. Ellos querían venir. Todos deberíamos haber hecho algo antes». Cerré los ojos por un momento, sintiendo el peso de las lágrimas que se formaban. No había llorado de verdad todavía, como si estuviera en estado de shock, incapaz de procesar todo lo que había ocurrido. «¿Y tu padre?», pregunté, abriendo los ojos nuevamente. El rostro de Gerardo se endureció instantáneamente. «Pasará la noche en la cárcel. Mañana tiene audiencia de custodia, pero con las pruebas que tenemos, tu estado, testigos, flagrancia, no hay manera de que lo liberen. Ladislao también está preso». Asentí lentamente, tratando de asimilar todo. Durante casi 30 años había vivido bajo el mismo techo que Adalberto, soportando abusos que fueron empeorando gradualmente, hasta llegar al punto de casi matarme. Y ahora, en cuestión de horas, él estaba preso, y yo estaba en una cama de hospital, con mis 3 hijos viniendo a mi encuentro como si yo fuera el centro de su universo. Era surrealista. «Mamá», Gerardo dudó, eligiendo las palabras cuidadosamente. «No puedes volver a esa casa, nunca más». «Pero es nuestra casa, Gerardo. ¿Dónde voy a vivir?» «Albertina ya dijo que quiere que vayas a Cancún, a vivir con ella y su esposo, al menos por un tiempo, hasta que decidamos qué hacer». Me quedé en silencio, tratando de imaginar cómo sería empezar de nuevo la vida en otra ciudad, lejos de todo lo que conocía. Era aterrador, pero también extrañamente liberador. Después de tantos años viviendo en el mismo lugar, respirando el mismo aire sofocante de miedo, la idea de un cambio completo parecía casi un renacimiento. «Lo pensaré», respondí finalmente. «Pero ahora estoy cansada, hijo». «Claro, mamá. Descansa. Me quedaré aquí contigo». Cerré los ojos, sintiendo el peso de los analgésicos que comenzaban a hacer efecto, arrastrándome hacia un sueño sin sueños. Lo último que vi fue a Gerardo sentado junto a mi cama, montando guardia como hacía cuando era niño y tenía miedo de que el coco viniera a atraparme. Solo que ahora, el verdadero monstruo ya había sido capturado. Albertina llegó a primera hora de la mañana siguiente, los ojos rojos de quien lloró durante todo el viaje. Cuando entró en la habitación y me vio, la cara hinchada, los moretones en el cuello ahora en tonos morados y verdosos, los puntos en la frente, soltó un sollozo ahogado y corrió a abrazarme, con todo el cuidado para no lastimarme más. Tentar novamente. «Mãe, meu Deus, como ele pode fazer isso com você?» Ela chorava, segurando minhas mãos como se temesse que eu pudesse desaparecer. «Por que a senhora não me contou que estava tão ruim assim?» Era uma pergunta que todos pareciam fazer, e para a qual eu não tinha resposta. Como explicar o medo para o Pasted R Chat? Adapte o que estou enviando, pó. Continue adaptando aqui na conversa. Adapte exatamente tudo que te enviei. Não crie artefato editar. «Mamá, Dios mío, ¿cómo pudo hacerte esto?» Lloraba, sosteniendo mis manos como si temiera que pudiera desaparecer. «¿Por qué no me dijiste que estaba tan mal?» Era una pregunta que todos parecían hacer, y para la cual no tenía respuesta. ¿Cómo explicar el miedo paralizante, la vergüenza profunda, la tonta esperanza de que un día cambiaría? ¿Cómo describir la sensación de estar atrapada en una trampa que se cierra tan lentamente que ni te das cuenta hasta que es demasiado tarde? No quería preocuparlos, hija,
fue todo lo que pude decir. Ubaldo llegó algunas horas después, todavía vistiendo el uniforme de Pemex, los ojos muy abiertos de horror al ver mi estado. Él, que siempre fue el más sensible de mis hijos, el que más sufría con la violencia de su padre, ahora era un hombre fuerte de 20 años, pero todavía tenía esa mirada de niño asustado. «Mamá», tartamudeó, el antiguo tic nervioso volviendo ante el estrés. «Voy a matarlo». «Ni lo digas ni de broma, Ubaldo», reprendió Gerardo, que volvía a la habitación trayendo café para todos. «Pagará por lo que hizo, pero dentro de la ley. No vamos a igualarnos a él». Los tres se quedaron conmigo todo el día, turnándose para buscar comida o hablar con los médicos. Por primera vez en muchos años, me sentí verdaderamente protegida y amada. Era como si, de repente, hubiera recuperado no solo a mis hijos, sino también un pedazo de mi dignidad que Adalberto me había arrancado a lo largo de los años. Al final de la tarde, el médico vino a examinarme nuevamente. Satisfecho con mi recuperación, decidió que podría darme de alta al día siguiente siempre que tuviera acompañamiento adecuado. «Va a necesitar reposo absoluto por lo menos durante 2 semanas», explicó, anotando algo en el expediente. «Los puntos en la frente deben ser retirados en 10 días, y sería bueno consultar a un otorrinolaringólogo para dar seguimiento a la recuperación de su laringe». Gerardo salió de la habitación por unos minutos para atender una llamada. Cuando regresó, su rostro tenía una expresión extraña, una mezcla de satisfacción y rabia contenida. «Era de la comandancia», explicó, sentándose en el borde de la cama. «La audiencia de custodia de papá, de Adalberto, fue temprano hoy. Va a quedar en prisión preventiva. La jueza consideró que hay riesgo de que intente terminar lo que empezó si lo liberan». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La idea de Adalberto viniendo tras de mí para vengarse era aterradora. «¿Cuánto tiempo va a estar preso?», preguntó Albertina, sosteniendo mi mano con fuerza. «El juicio debe demorar algunos meses», respondió Gerardo. «Pero con las pruebas que tenemos, los testimonios, y considerando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, debe recibir de 8 a 12 años». «¿Y Ladislao?», pregunté, recordando al cómplice que había sujetado mis brazos mientras Adalberto me agredía. «Pagó fianza y fue liberado, pero responderá en libertad por complicidad en intento de homicidio y lesiones corporales. También hay una orden de restricción que le impide acercarse a ti». Asentí lentamente, digiriendo la información. Era extraño pensar que Adalberto, el hombre con quien había compartido la cama durante casi 3 décadas, ahora pasaría años en una celda de prisión. No sentía lástima. Ese sentimiento había sido golpeado fuera de mí hace mucho tiempo. Pero había una tristeza profunda por lo que podría haber sido y nunca fue. «Ya hablé con Ernesto», dijo Albertina, refiriéndose a su marido. «Está de acuerdo en que debes venir a vivir con nosotros en Cancún. Tenemos una recámara de huéspedes que puede ser tuya, mamá, por el tiempo que quieras. ¿Y su trabajo? No quiero molestar». Comencé a protestar, pero Albertina me interrumpió. «Mamá, por favor, déjanos cuidarte ahora. Tú nos cuidaste toda la vida, muchas veces poniendo tu propio cuerpo entre nosotros y los puños de papá para protegernos. Es hora de devolver un poco de ese amor». Miré a mis 3 hijos, reunidos alrededor de mi cama de hospital. Gerardo, el protector, con sus ojos determinados, Albertina, la cuidadora, con su enorme corazón, y Ubaldo, el sensible, con su alma gentil a pesar de todo lo que presenció. Eran lo mejor de mí, la prueba de que no todo en mi vida había sido en vano. «Está bien», finalmente accedí. «Iré a Cancún contigo, Albertina». Una semana después, estaba en el autobús hacia Cancún, con una maleta que contenía las pocas cosas que decidí llevarme de la casa que había compartido con Adalberto. Gerardo me había acompañado hasta la terminal, prometiendo visitarme tan pronto como consiguiera días libres en el trabajo. Ubaldo había vuelto a la plataforma, pero llamaba todos los días para saber cómo estaba. El viaje de Xalapa a Cancún duró casi 16 horas. Sentada junto a la ventana, vi el paisaje cambiar lentamente, los campos de caña de Veracruz dando lugar a la selva de la península de Yucatán,
el cielo cambiando de color conforme avanzaba el día. Era la primera vez que viajaba sola tan lejos, la primera vez en décadas que tomaba una decisión completamente por mí misma. El autobús cruzó el estado de Tabasco y pronto estábamos entrando en la península de Yucatán. Cancún era diferente de todo lo que conocía, rodeada por el mar turquesa, con una vegetación exuberante, hoteles modernos mezclados con zonas residenciales. Era un nuevo mundo, y yo, a los 47 años, me sentía como una niña dando sus primeros pasos. Albertina y Ernesto me esperaban en la terminal de autobuses. Su apartamento estaba en la zona de El Crucero, un barrio de clase media en la parte no turística de la ciudad. Era un lugar pequeño, pero acogedor. 2 recámaras, sala, cocina y un pequeño balcón con vista a un parque cercano. La habitación que prepararon para mí tenía paredes azul claro, una cama individual con colcha floreada y un pequeño escritorio bajo la ventana. «Sé que no es mucho», dijo Albertina, ayudándome a deshacer la maleta, «pero espero que te sientas en casa, mamá». Miré alrededor, las paredes limpias, sin marcas de puñetazos u objetos arrojados, la ventana que podía abrirse sin miedo, la puerta que no necesitaba ser cerrada por dentro para protegerme. Era más que una habitación, era un santuario. «Es perfecto, hija», respondí, abrazándola con fuerza, ignorando el dolor que aún sentía en los moretones en proceso de curación. Los primeros días en Cancún fueron extraños. Me sentía fuera de lugar, como una visita que se queda demasiado tiempo y ya no sabe cuál es su lugar. Albertina trabajaba como secretaria en una clínica médica y Ernesto era técnico en electrónica en una empresa de mantenimiento de equipos hospitalarios. Los dos salían temprano y regresaban al final de la tarde, dejándome sola la mayor parte del día. Al principio, apenas salía de la habitación. El miedo se había convertido en un compañero tan constante que ya no sabía cómo vivir sin él. Tenía pesadillas frecuentes, despertaba gritando en medio de la noche, sudando frío, sintiendo las manos de Adalberto en mi cuello, aunque estuviera a cientos de kilómetros de distancia. Albertina venía corriendo cuando esto ocurría. Se sentaba en el borde de mi cama y sostenía mis manos hasta que me calmara. «Va a pasar, mamá», decía. «Ya no puede hacerte daño». Pero yo sabía que no era tan simple. Las heridas visibles, el corte en la frente, los moretones en el cuello, el labio partido, estaban cicatrizando rápidamente. Las heridas invisibles, aquellas que Adalberto había abierto en mi alma a lo largo de décadas de abuso, esas tomarían mucho más tiempo en sanar, si es que alguna vez sanarían completamente. Fue Ernesto, mi yerno, quien sugirió que buscara ayuda profesional. «Doña Vanessa, usted pasó por un trauma muy grande», dijo una noche, mientras cenábamos los 3 juntos. «Tal vez sería bueno hablar con una psicóloga. Hay un centro de salud aquí cerca que ofrece atención psicológica gratuita por el IEMS». Dudé inicialmente. En mi generación, los problemas de nervios se resolvían con té de manzanilla, o como mucho, con los tranquilizantes que el farmacéutico vendía sin receta. La idea de exponer mis heridas íntimas a una extraña me parecía aterradora. «No sé si estoy lista para eso», confesé. «Mamá», dijo Albertina suavemente, «no necesitas estar lista. Es precisamente para eso que sirve la terapia, para ayudarnos a lidiar con cosas para las que no estamos preparados». Después de mucha insistencia, finalmente accedí. La psicóloga se llamaba Dolores, una mujer de mediana edad, con cabello canoso y una sonrisa acogedora. En la primera sesión, apenas pude hablar. Me senté en la silla frente a ella y me quedé mirando mis manos, avergonzada, como si la culpa de todo lo que había sucedido fuera mía. «Señora Vanessa», dijo con voz tranquila, «no necesita contarlo todo de una vez. Estamos aquí para ir a su ritmo». En la segunda sesión lloré todo el tiempo. Era como si una presa se hubiera roto dentro de mí, liberando décadas de lágrimas no derramadas. Lloré por la joven de 19 años que se había casado llena de esperanzas. Lloré por la madre que había protegido a sus hijos con su propio cuerpo.
Lloré por la mujer de 47 años que casi había perdido la vida en manos del hombre que un día había jurado amarla. En la tercera sesión, finalmente comencé a hablar. Conté sobre el inicio del matrimonio, sobre cómo Adalberto había sido cariñoso en los primeros años. Conté sobre el nacimiento de los hijos, sobre el cambio gradual en su comportamiento, sobre la primera bofetada que había venido después del nacimiento de Ubaldo. Me dijo que era mi culpa, recordé, la voz temblorosa. Dijo que había cambiado después de que nació Ubaldo, que ya no le prestaba atención, que me había enfriado en la cama. Me golpeó, luego lloró, pidió disculpas, prometió que nunca más lo haría. Y le creí, porque quería creerle. Y después, incentivó Dolores. Después ocurrió de nuevo, y otra vez, y cada vez era por un motivo diferente, o sin motivo alguno. La comida que no estaba buena, la casa que no estaba lo suficientemente limpia, una sospecha de que estaba mirando a otro hombre. Cualquier cosa servía de excusa. Y con el tiempo ya ni siquiera necesitaba excusas. En las semanas y meses siguientes, continué desenterrando recuerdos dolorosos en las sesiones con Dolores. Era un proceso agotador, como limpiar una herida infectada. Dolía terriblemente, pero era necesario para la curación. Vanessa, dijo Dolores después de algunos meses de terapia, ¿ha oído hablar del trastorno de estrés postraumático? ¿No es eso lo que tienen los soldados después de la guerra? Pregunté confundida. No solo los soldados. Cualquier persona que ha pasado por una experiencia traumática puede desarrollar TEPT. Las pesadillas, el miedo constante, los flashbacks, la dificultad para confiar en las personas, todo eso son síntomas clásicos. Usted sobrevivió a una guerra dentro de su propia casa, Vanessa. Aquellas palabras me impactaron con fuerza. Una guerra dentro de mi propia casa. Era exactamente así como había sido. Un campo de batalla donde constantemente era derrotada, pero de alguna manera seguía volviendo a luchar al día siguiente. ¿Cómo hago para mejorar?, pregunté. Ya ha comenzado, sonrió suavemente. Reconocer el trauma es el primer paso. Ahora necesitamos trabajar en técnicas para manejar los síntomas, para dar un nuevo significado a los recuerdos, para construir una nueva narrativa para su vida. Tomará tiempo, Vanessa, pero ya ha demostrado que es una sobreviviente. Aquella palabra, sobreviviente, se quedó conmigo. Había sobrevivido. No solo al ataque final que casi me quitó la vida, sino a años y años de violencia física y psicológica que habrían quebrado a personas mucho más fuertes que yo. Había sobrevivido y protegido a mis hijos lo mejor que pude. Había una fuerza en mí que ni yo misma conocía completamente. A medida que pasaban los meses, fui reconstruyendo lentamente mi vida en Cancún. Albertina y Ernesto eran increíblemente pacientes y amorosos, nunca haciéndome sentir una carga o una intrusa. Comencé a asumir pequeñas tareas domésticas, cocinar para cuando regresaran del trabajo, regar las plantas del balcón, ir al supermercado del barrio a hacer compras simples. Cada pequeño logro era celebrado. Cada paso fuera de mi zona de confort era una victoria sobre el miedo que Adalberto había sembrado en mí. Gerardo llamaba cada semana para saber cómo estaba. Fue él quien me contó, aproximadamente 6 meses después de mi mudanza a Cancún, que Adalberto había sido juzgado y condenado a 10 años de prisión por intento de homicidio y violencia doméstica. Ladislao recibió 2 años, pero como era primerizo, fue liberado para cumplir la sentencia en régimen abierto. No podrá acercarse a ti durante 15 años, mamá, aseguró Gerardo por teléfono. Hay una orden de restricción permanente. Si intenta cualquier contacto, vuelve directo a la cárcel. Esa noticia trajo un inmenso alivio. La idea de Adalberto saliendo algún día de prisión y viniendo tras de mí era uno de mis mayores temores. Saber que había una protección legal contra eso, que el sistema que tantas veces falla a mujeres como yo estaba, al menos esta vez, funcionando a mi favor, era reconfortante. Gracias por avisarme, hijo, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. No tienes que agradecer, mamá.
Solo quiero que estés segura y feliz. Feliz. Era una palabra que no formaba parte de mi vocabulario desde hacía tanto tiempo que parecía casi un idioma extranjero. Estaba segura, sí. Estaba en paz, finalmente. ¿Pero feliz? Todavía estaba aprendiendo lo que eso significaba. Poco a poco, fui abriéndome a nuevas experiencias en Cancún. Albertina me presentó a sus amigas, mujeres de mi edad, que me acogieron sin hacer muchas preguntas sobre mi pasado o sobre los restos de moretones que aún marcaban mi cuello. Comencé a frecuentar un grupo de manualidades que se reunía semanalmente en la iglesia del barrio, aprendiendo a hacer crochet y bordado, actividades que ocupaban mis manos y calmaban mi mente. Fue en una de esas reuniones que conocí a Juanita, una viuda de 65 años que coordinaba el grupo. Tenía ojos bondadosos en un rostro marcado por el sol y por la vida, y manos callosas que creaban piezas de crochet tan delicadas que parecían encajes hechos por hadas. Juanita notó mi dificultad con la aguja de crochet y se sentó a mi lado para enseñarme pacientemente. «No necesita tener prisa», dijo, guiando mis manos con las suyas. «La gracia del crochet es justamente tener tiempo para pensar mientras las manos trabajan». Ese día, mientras Juanita me enseñaba los puntos básicos del crochet, comenzamos a conversar. Me contó sobre su difunto esposo, Nicanor, con quien había estado casada por casi 40 años. Habló de sus hijos, ahora adultos y dispersos por México, y de los nietos que venían a visitarla en las vacaciones escolares. «¿Y tú, Vanessa? ¿Tu familia es de aquí de Cancún?», preguntó, sin malicia, solo por genuino interés. Dudé. Me había acostumbrado a mentir sobre mi vida, a inventar historias para explicar las heridas, para justificar el miedo constante. Pero allí, bajo la luz suave que entraba por las ventanas del salón parroquial, rodeada por mujeres que trabajaban en silencio con sus agujas e hilos, sentí un repentino deseo de ser honesta. «No», respondí, manteniendo los ojos fijos en el trabajo de crochet en mis manos. «Vengo de Veracruz. Estoy viviendo con mi hija desde hace algunos meses. Salí de un matrimonio abusivo». Las palabras salieron con dificultad, pero una vez dichas, sentí un enorme peso abandonar mis hombros. Era la primera vez que admitía en voz alta, para alguien que no fuera mi familia o mi terapeuta, la verdadera naturaleza de mi matrimonio. Juanita no mostró shock ni lástima. Solo asintió con la cabeza, como si comprendiera perfectamente, y continuó mostrándome cómo hacer el siguiente punto. «¿Sabes, Vanessa?», dijo después de algunos minutos, «tengo una amiga que pasó por algo parecido. Ella decía que cada punto de crochet que hacía era como coser un pedacito de su alma de vuelta. Creo que es por eso que me gusta tanto enseñar esto a las mujeres. No es solo un pasatiempo, es una forma de sanación». Miré mis manos, los puntos torcidos e irregulares que estaban muy lejos de la perfección de los trabajos de Juanita, pero que representaban mi primer esfuerzo en crear algo bello después de tanto tiempo apenas sobreviviendo. Tal vez ella tenía razón. Quizás cada punto era un pequeño acto de reconstrucción. «Gracias por enseñarme», dije, sintiendo lágrimas en los ojos que rápidamente parpadeé para alejar. No eran lágrimas de tristeza, me di cuenta con sorpresa, sino de gratitud por aquel momento simple de conexión humana. La amistad con Juanita fue creciendo en las semanas siguientes. Me invitaba a tomar café en su casa después de las reuniones de manualidades. Me presentó a otras mujeres del barrio. Me animó a participar en actividades comunitarias. Era como tener a la madre que había perdido demasiado pronto. Alguien que me guiaba con sabiduría y cariño, sin juicios. Fue Juanita quien me sugirió, aproximadamente un año después de mi llegada a Cancún, que podría comenzar a vender mis trabajos artesanales. Para entonces, mi crochet ya había mejorado considerablemente y había comenzado a hacer pequeñas piezas decorativas, centros de mesa, portavasos, caminos de mesa. «Hay un tianguis aquí cerca, todos los sábados por la mañana», dijo. «Mucha gente vende artesanías ahí. Podríamos compartir un puesto. ¿Qué te parece?». La idea de vender mis artesanías en público inicialmente me aterrorizó. Exponerme así,
Ante extraños, parecía impensable después de tantos años escondiéndome. ¿Y si Adalberto descubriera dónde estaba? ¿Y si alguien notara mi miedo, las cicatrices, no solo las físicas, sino las que llevaba en la mirada? No sé si estoy lista, Juanita, confesé, retorciendo las manos nerviosamente en mi regazo. Ella cubrió mis manos con las suyas, ásperas por el trabajo de toda una vida, pero increíblemente gentiles. Nadie nace listo para nada en esta vida, Vanessa. Nos volvemos listos haciendo, equivocándonos, intentándolo de nuevo. Después de mucha vacilación, finalmente accedí. En la mañana del primer sábado, desperté incluso antes de que saliera el sol, el estómago revuelto por la ansiedad. Albertina me ayudó a arreglar las piezas de crochet en una caja de cartón forrada con una tela bonita que había sobrado de sus cortinas. Ernesto se ofreció a llevarnos en carro hasta la plazuela donde se realizaba el tianguis. «Va a arrasar, doña Vanessa», dijo con esa sonrisa sincera que me hacía sentir acogida desde el primer día. «Sus trabajos son hermosos». El tianguis era pequeño, pero concurrido. Puestos coloridos vendían de todo: frutas, verduras, miel, quesos, artesanías variadas, ropa usada. Juanita ya tenía una clientela fiel para sus trabajos en crochet y generosamente presentaba los míos a quienes se acercaban. «Este centro de mesa lo hizo Vanessa», decía, orgullosa como si fuera mi madre exhibiendo el trabajo escolar de su hija. «Mira qué punto tan perfecto». Al principio, permanecí sentada en la silla de plástico detrás del puesto, casi escondida, dejando que Juanita se encargara de los clientes. Pero poco a poco, viendo la reacción positiva de la gente a mis trabajos, fui ganando confianza. Una señora elogió la combinación de colores que había usado en unos portavasos. Un hombre compró un centro de mesa para regalar a su esposa. Una joven quiso saber si podría hacerle un encargo específico para su boda. Al final de aquel primer día, había vendido casi todas mis piezas y recibido 3 pedidos. El dinero no era mucho, pero era mío, ganado con mi propio trabajo, fruto de mi creatividad y esfuerzo. Cuando regresé a casa con Juanita, cargando la caja casi vacía y la pequeña bolsa con el dinero de las ventas, sentí algo que no sentía hacía décadas: orgullo. «¿Viste?», dijo Juanita, mientras esperábamos el camión en la parada. «Yo sabía que te iría bien». «Gracias por empujarme», respondí, realmente agradecida por el incentivo. Creo que necesitaba esto. El tianguis se convirtió en un compromiso semanal. Cada sábado arreglaba mis piezas, cada vez más elaboradas y bonitas, e iba con Juanita a la plazuela. Comencé a tener clientes regulares, personas que venían específicamente para ver qué había hecho nuevo esa semana. Una señora llamada Olivia siempre compraba mis portavasos, coleccionando todos los modelos que yo creaba. «Mi nieta se enamoró del primer conjunto que compré», explicó un día. «Ahora cada vez que viene a visitarme, quiere ver cuáles son los nuevos». Con el tiempo, expandí mi trabajo más allá del crochet. Aprendí con otras artesanas del tianguis a hacer muñecas de trapo, tapetes de retazos, pequeñas pinturas en madera. Descubrí que tenía un talento especial para combinar colores y texturas, creando piezas únicas que pronto se volvieron reconocibles como las artesanías de doña Vanessa. El dinero que ganaba no era suficiente para mantenerme completamente, pero me daba una independencia que nunca había experimentado. Podía comprar pequeños regalos para Albertina y Ernesto, contribuir con los gastos de la casa, ahorrar un poco para visitar a Gerardo y Ubaldo en Veracruz. Más importante que el dinero, sin embargo, era la sensación de propósito. Por primera vez en mi vida adulta, estaba haciendo algo por mí misma, creando belleza con mis propias manos, siendo reconocida por mi trabajo y no solo como la esposa de Adalberto o la madre de Gerardo, Albertina y Ubaldo. Finalmente, estaba construyendo una identidad propia. Las sesiones con Dolores continuaban, aunque con menos frecuencia. Las pesadillas todavía ocurrían ocasionalmente, pero no con la misma intensidad devastadora. Aún me asustaba con ruidos repentinos. Aún tenía dificultad para confiar en hombres que no conocía.
Aún sentía el fantasma de las manos de Adalberto en mi cuello cuando estaba especialmente cansada o vulnerable. Pero estas reacciones se estaban volviendo más controladas, menos abrumadoras. «Estás resignificando tu pasado, Vanessa», dijo Dolores en una de nuestras sesiones, aproximadamente 2 años después del incidente que casi me quita la vida. No borrándolo, no olvidándolo, sino transformándolo en algo que ya no tiene poder absoluto sobre ti. Reflexioné sobre aquellas palabras mientras caminaba de regreso a casa ese día, pasando por el malecón de Cancún, donde el mar turquesa golpeaba suavemente la arena blanca. Resignificar el pasado. No era posible cambiar lo que había sucedido, las décadas de abuso, el miedo constante, las marcas en el cuerpo y en el alma, pero era posible cambiar el significado que yo daba a todo esto. Ya no era solo una víctima, era una sobreviviente. Ya no era solo una mujer golpeada, era una artesana, una madre, una amiga, una mujer reconstruyendo su vida un día a la vez. Una tarde de domingo, aproximadamente 3 años después de mi llegada a Cancún, Albertina y Ernesto me llamaron para una conversación seria en la sala del apartamento. Los dos parecían nerviosos, intercambiando miradas como si ensayaran mentalmente lo que iban a decir. Mi corazón se aceleró inmediatamente, años de trauma condicionándome a esperar siempre lo peor. ¿Pasó algo?, pregunté, ya imaginando 1000 escenarios terribles. Adalberto había sido liberado, alguien estaba enfermo, querían que me fuera del apartamento. «Nada malo, mamá», se apresuró a decir Albertina, percibiendo mi pánico. «De hecho, es una buena noticia. Al menos esperamos que tú también la consideres buena». Ernesto tomó su mano, en un gesto de apoyo mudo, y Albertina continuó. «Estoy embarazada, mamá, de 3 meses». La noticia me golpeó como una ola, lavando todos los pensamientos sombríos. Las lágrimas vinieron a mis ojos antes incluso de que pudiera procesar completamente lo que acababa de escuchar. Mi hija estaba embarazada. Sería abuela. «Dios mío», exclamé, levantándome para abrazarla. «Es la mejor noticia del mundo». Albertina devolvió el abrazo con fuerza, también llorando. «Lo habíamos estado intentando durante 2 años, mamá. Ya casi habíamos perdido las esperanzas». «Va a ser una niña», añadió Ernesto, el rostro iluminado por la sonrisa más radiante que jamás había visto en él. «Lo descubrimos en el ultrasonido la semana pasada. Una niña, una nieta, una nueva vida, un nuevo comienzo, una extensión de mi familia que no cargaría el pesado fardo de mi pasado». La emoción era tan intensa que casi no podía respirar. «Pero hay algo más, mamá», dijo Albertina, un poco vacilante. «Con el bebé vamos a necesitar la recámara que estás usando. Estábamos pensando en buscar un departamento más grande, pero...» «No te preocupes por eso, hija», interrumpí, entendiendo inmediatamente su preocupación. «Puedo dormir en la sala o buscar otro lugar para quedarme. Tu familia está creciendo, es natural». «No, mamá, no es eso». Albertina parecía horrorizada con la idea. «Jamás te pediríamos que te fueras. Lo que quiero decir es que Ernesto y yo estábamos pensando... Bueno, hay un departamento vacío en el mismo edificio, 2 pisos arriba. Es pequeño, solo una recámara, pero es perfecto para una persona. Pensamos que tal vez te gustaría tener tu propio espacio, tu independencia. Podríamos ayudar con la renta, claro, hasta que pudieras mantenerte sola con las artesanías». Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que ella estaba proponiendo. Mi propio departamento, mi propio espacio. La idea era simultáneamente aterradora y liberadora. Después de 3 años viviendo bajo la protección de Albertina y Ernesto, ¿estaba lista para dar ese paso? «Solo si tú quieres», se apresuró a decir Ernesto, interpretando mi silencio como vacilación. «No tienes que decidir ahora, es solo una idea». «Es que nunca he vivido sola», confesé, la voz casi un susurro. «Salí de la casa de mis padres directo para casarme con Adalberto». Albertina apretó mi mano con cariño. «Lo sé, mamá. Por eso mismo pensamos que podría ser bueno. Una experiencia nueva, un recomienzo completo.
y estaríamos literalmente a 2 pisos de distancia. Cualquier problema, solo bajas las escaleras. La idea fue creciendo dentro de mí en las semanas siguientes. Visité el departamento con Albertina y Ernesto. Era realmente pequeño, pero encantador, con un balcón que recibía el sol de la mañana y una vista parcial al mar. La renta no era tan alta, y con lo que ya ganaba vendiendo artesanías, más un pequeño extra que podría conseguir haciendo limpiezas ocasionales, tal vez sería posible mantenerme. Hablé con Dolores sobre esto, expresando mis inseguridades y miedos. ¿Sería realmente capaz de vivir sola después de décadas dependiendo de otros para sobrevivir? ¿No tendría crisis de pánico en medio de la noche, sin nadie para calmarme? Vanessa, dijo con esa voz serena que siempre me tranquilizaba, has pasado los últimos 3 años reconstruyendo tu vida pieza por pieza. Creaste una red de apoyo, hiciste amistades, desarrollaste habilidades, construiste una rutina saludable. Si decides que estás lista para este paso, estoy segura de que te irá bien. Y si no estás lista, tampoco hay problema en continuar donde estás. Juanita fue igualmente alentadora cuando compartí mis dudas con ella. ¿Sabes lo que creo, Vanessa? Creo que ya estás viviendo sola, solo que no te has dado cuenta. Pasas todo el día haciendo tus cosas, ocupándote de tu vida. Albertina y Ernesto son más una red de seguridad que una necesidad para ti ahora. Al final, la decisión fue más fácil de lo que imaginaba. Cuando Albertina completó 5 meses de embarazo y comenzamos a planear la transformación de mi habitación actual en cuarto de bebé, me di cuenta de que estaba genuinamente entusiasmada con la idea de tener mi propio espacio. Me mudé al pequeño departamento en el 7º piso 2 semanas después. No tenía muchas pertenencias, algo de ropa, mis materiales de artesanía, algunos libros que había comenzado a coleccionar en los últimos años. Albertina y Ernesto insistieron en darme algunos muebles básicos: una cama, un armario pequeño, una mesa con 2 sillas, un sofá de 2 plazas que ya no usaban. La primera noche sola fue extraña. El silencio parecía amplificado, cada pequeño crujido del edificio me hacía saltar. Acostada en la cama, mirando hacia el techo desconocido, sentí una ola de pánico amenazando con tragarme. ¿Y si Adalberto descubriera dónde estaba? ¿Y si alguien intentara entrar al departamento? ¿Y si tuviera un problema de salud en medio de la noche? Respiré profundo, usando las técnicas que Dolores me había enseñado para controlar la ansiedad. Conté lentamente hasta 10, luego hasta 20. Me concentré en los sonidos familiares, el viento en los árboles afuera, el lejano murmullo del mar, el ocasional carro pasando en la calle. Me recordé a mí misma que estaba segura, que Adalberto estaba preso a cientos de kilómetros de allí, que Albertina y Ernesto estaban a solo 2 pisos de distancia. Y entonces, sorprendentemente, me dormí. Sin pesadillas, sin sobresaltos, solo un sueño profundo y reparador que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Desperté con el sol entrando por la ventana de la habitación, iluminando las paredes blancas recién pintadas. Por un momento me sentí desorientada, sin reconocer dónde estaba. Entonces la memoria regresó. Este era mi departamento, mi espacio, mi nueva vida. Me levanté con una energía inesperada. Preparé café en la pequeña cocina, llevé la taza al balcón y me senté a disfrutar la mañana. Desde allí podía ver un pedazo de mar a lo lejos, brillando bajo el sol, y el movimiento de las personas comenzando su día en las calles de abajo. En aquel momento, con el café caliente entre las manos y el sol calentando mi rostro, sentí una paz que no conocía desde antes del matrimonio. Era como si, finalmente, después de 50 años de vida, estuviera realmente viviendo, no solo sobreviviendo, no solo existiendo para los demás, sino verdaderamente viviendo para mí misma. Los días fueron transformándose en semanas, las semanas en meses. Establecí una rutina que me daba seguridad: despertar temprano, tomar café en el balcón, trabajar en las artesanías durante la mañana, almorzar con Albertina cuando ella estaba en casa o con Juanita cuando no lo estaba, hacer pequeñas caminatas por el malecón por la tarde,
cenar sola o con amigas, leer un poco antes de dormir. Los sábados seguía yendo al tianguis a vender mis artesanías, ahora con un puesto propio junto al de Juanita. Mi pequeño departamento fue ganando personalidad poco a poco. Cortinas coloridas que yo misma había hecho, cojines de crochet en el sofá, un tapete de retazos en el centro de la sala, fotos de mis hijos enmarcadas en la pared. Era un espacio modesto, pero completamente mío, decorado según mi gusto, sin miedo de desagradar a nadie. Cuando Albertina dio a luz, en una madrugada de verano especialmente calurosa, yo estaba a su lado en el hospital. Sostuve su mano durante las contracciones, sequé el sudor de su frente, susurré palabras de aliento cuando decía que ya no podía más. Y cuando finalmente escuché el llanto de mi nieta, cuando la vi por primera vez, tan pequeña, tan perfecta, con los mismos ojos almendrados de su madre y su abuela, lloré como no lloraba en años, no de dolor, no de miedo, sino de pura y absoluta alegría. La llamaremos Vanessa, dijo Albertina, sosteniendo a la bebé en sus brazos, exhausta pero radiante, para homenajear a la mujer más fuerte que conocemos. Sacudí la cabeza, demasiado emocionada para hablar inmediatamente. No, hija, finalmente conseguí decir. Dale un nombre nuevo, un nombre que no cargue historias antiguas, un nombre para el futuro. Terminaron eligiendo Maya, una referencia a la cultura ancestral de la región, pero también, como explicó Ernesto después, porque la vida de su abuela es un gran renacimiento después de todo lo que intentó destruirla. Mi nieta Maya se convirtió en el centro de mi vida. Pasaba horas con ella, ayudando a Albertina en los cuidados diarios, cantando canciones de cuna que mi propia madre me cantaba, contando historias inventadas sobre princesas valientes que se salvaban a sí mismas sin necesitar príncipes. Cuando comenzó a caminar, sus primeros pasos inseguros fueron dados hacia mí, los bracitos extendidos, una sonrisa desdentada iluminando su carita redonda. «Abue», balbuceó un día, para sorpresa de todos. Su primera palabra. Los años fueron pasando, cada uno trayendo nuevos descubrimientos, nuevos desafíos, nuevas alegrías. Gerardo finalmente se casó con su novia de muchos años, una enfermera llamada Teresa, que conocí el día de la boda y amé instantáneamente. Ubaldo comenzó a visitar con más frecuencia después de que se transfirió para trabajar en una plataforma más cercana a Quintana Roo. Mis artesanías prosperaron, expandiéndose del tianguis a pequeñas tiendas locales que comenzaron a revender mis piezas. En un domingo de invierno, cuando Maya ya tenía 6 años, recibí una llamada inesperada. Era Gerardo, la voz tensa a pesar del intento de parecer casual. «Mamá, tengo una noticia que darte», comenzó, e inmediatamente sentí mi corazón acelerarse. Es sobre papá, sobre Adalberto. Me senté en el borde de la cama, las piernas repentinamente débiles. «¿Qué pasó?» «Murió mamá. Ayer en la prisión. Fue un ataque cardíaco, según me informaron». Me quedé en silencio, un torbellino de emociones atravesándome. Alivio, tristeza, rabia, una especie de vacío inexplicable. El hombre que había sido la sombra más oscura de mi vida, la amenaza constante incluso a la distancia, la pesadilla que todavía ocasionalmente perturbaba mi sueño, ahora estaba muerto. «¿Mamá? ¿Estás bien?», preguntó Gerardo, preocupado por mi silencio. «Sí, hijo», respondí finalmente, sorprendida al darme cuenta de que era verdad. «Estoy bien. No tienes que fingir, mamá. Sé que es complicado». «No estoy fingiendo, Gerardo. Es complicado, sí, pero creo que ya había hecho mi duelo por él hace mucho tiempo. El hombre que conocí, que amé al principio, ya no existía desde hace décadas. Lo que quedaba era solo una sombra, un fantasma que finalmente podrá descansar». Después de colgar, me quedé sentada en el balcón por horas, mirando el mar a lo lejos, dejando que los recuerdos vinieran y se fueran como las olas en la playa. Recordé al joven Adalberto, con su sonrisa amplia y manos callosas,
trayéndome flores silvestres recogidas al borde del camino. Recordé al padre orgulloso sosteniendo a Gerardo recién nacido, lágrimas en los ojos. Recordé también las primeras agresiones, los insultos, las noches de terror, la sangre en el piso de la cocina, las manos apretando mi cuello. Pero esos recuerdos, aunque todavía dolorosos, ya no tenían el poder de paralizarme como antes. Eran como cicatrices antiguas, aún visibles, aún parte de mí, pero ya sin el dolor agudo de heridas abiertas. Aquella noche, mirando las estrellas sobre Cancún, comprendí que mi jornada de sanación estaba lejos de terminar. Quizás nunca terminaría completamente, pero también entendí que ya había recorrido un largo camino desde aquella noche fatídica en 1997, cuando sangré en el piso de mi propia cocina y pensé que mi vida acabaría allí. La vida no acabó. Al contrario, de cierta forma, comenzó verdaderamente en aquel momento terrible. Fue necesario llegar al fondo del pozo para encontrar fuerzas para subir, para descubrir una Vanessa que ni yo misma conocía. Una mujer fuerte, capaz, creativa, digna de amor y respeto. Hoy, a los 75 años, mirando hacia atrás, veo no solo el dolor y el sufrimiento, sino también la jornada de reconstrucción. Las pequeñas y grandes victorias cotidianas, las manos extendidas que me ayudaron a levantarme cuando yo creía que no podría más. Veo a mis hijos. Gerardo, ahora un respetado capitán de la policía. Albertina, una madre devota y profesional competente. Ubaldo, finalmente libre de la tartamudez que lo atormentó en la infancia. Veo a mi nieta Maya, creciendo fuerte y confiada, sin el peso del miedo que marcó mi propia infancia y la de mis hijos. Veo mi pequeño departamento, mi santuario personal, las artesanías que creo con mis propias manos, los amigos que hice en esta nueva vida, las mañanas de sol en el balcón con café fresco. Y me veo a mí misma, ya no una víctima, ya no solo una sobreviviente, sino una mujer plena, completa, dueña de su propia historia. Aquella noche de 1997, cuando escuché a mi hijo decir, «Aguanta firme, mamá, voy a ponerle fin a esto hoy», fue el punto de inflexión en mi vida. El momento en que el ciclo de abuso finalmente se rompió, en que pude comenzar a reconstruir los pedazos de mi ser que Adalberto había sistemáticamente destruido a lo largo de los años. Aguanto firme hasta hoy, en las alegrías y en las tristezas, en los días buenos y en los malos. Aguanto firme en la certeza de que, no importa lo que suceda, nunca más permitiré que alguien me defina, me disminuya o me haga sentir menos de lo que soy. Vanessa, 75 años, artesana, madre, abuela, amiga, mujer. Una mujer que sangró, sí, pero que también cicatrizó. Una mujer que cayó, pero que aprendió a levantarse. Una mujer que, después de décadas viviendo en las sombras del miedo, finalmente encontró su propia luz. Y si cuento esta historia hoy, no es para despertar lástima u horror, sino para que tal vez, en algún lugar, otra mujer que todavía vive la pesadilla que yo viví pueda mirarme y pensar, si ella pudo, yo también puedo. Para que sepa que, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando la sangre corre y el aire falta, existe un camino fuera de la oscuridad. Existe vida, verdadera, plena, luminosa, después del abuso. Aguanta firme. Es lo único que puedo decir. Aguanta firme y no te rindas. El dolor no es el final de la historia. Es solo un capítulo. Y tú, así como yo, mereces escribir muchos otros capítulos después de ese. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si tocó tu corazón, si de alguna forma hizo diferencia para ti, deja tu comentario. Y recuerda, ninguna cicatriz, por más profunda que sea, define quiénes somos o de qué somos capaces. Lo que nos define son las decisiones que tomamos todos los días, la fuerza que encontramos para continuar, el amor que damos y recibimos a lo largo del camino. Con cariño y esperanza, Vanessa.